Bueno, vamos a darle inicio a esta clase. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de los verbos. Como les decía, van a estar otros compañeros también por acá, acompañándonos del nivel uno. Y pues hoy comenzamos ya a trabajar con los verbos de lleno con ustedes, ¿verdad? Con los del nivel 2. Y pues es necesario que hablemos de los verbos, sus conjugaciones, sus tipos y cómo irlos eh, identificando. Entonces, la palabra verbos en náhuatl pues no tiene una traducción literal, pero nosotros le hemos colocado tachihualis, que tachihualis es una acción, es algo que se hace y es justamente lo que pasa con los verbos. Con los verbos pues son acciones que nosotros llevamos a cabo, que nosotros realizamos. Tenemos acá, en esta clase, nosotros vamos a descubrir eh, diferentes tipos de verbos. En náhuatl hay muchos tipos de verbos, pero en este caso solo vamos a ver tres tipos de verbos. En náhuatl existen los verbos transitivos, ¿sí? Los verbos intransitivos y los verbos de estado. Así es. Entonces, esos son los tres grandes grupos de verbos que existen en náhuatl, ¿sí? Los verbos transitivos, los verbos intransitivos y los verbos de estado. Vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos que los verbos, vamos a ver cuáles son los verbos transitivos para comenzar, ¿sí? Los verbos transitivos, o un verbo transitivo es aquel que necesita de un objeto directo para completar su significado. Es decir, la acción que expresa el verbo recae sobre una persona o un animal o cosa. Sin el objeto directo, la oración quedaría incompleta o carecería de sentido. Los verbos transitivos responden generalmente a preguntas como tai, que significa qué, y ga, que significa quién, ¿sí? De esta manera nosotros pues vamos a identificar sobre quién recae la acción, ¿sí? Prácticamente, dicho en palabras más sencillas, los verbos transitivos siempre van a necesitar un objeto directo. ¿Y qué es un objeto directo? Un complemento, ¿sí? ¿Y qué es eso de un complemento? Vamos a necesitar siempre de una persona, de un animal o de una cosa. Eso es lo que necesitamos para poder conjugar un verbo transitivo. ¿Sí? Necesitamos de una persona, necesitamos de una cosa o necesitamos de un animal. Y veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos el verbo oír, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, yo oigo, ¿sí? Si usted se pregunta, Tai, ¿qué? ¿Sí? Usted dice, ¿qué oigo? Ah, yo oigo una canción. Si yo solo les digo, yo oigo, la oración no tiene sentido. Pero si yo les digo, yo oigo una canción, ya la oración se entiende mejor. El verbo comprar. Yo digo, ya, ella compra, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, Tai, ¿qué compra? Ah, ella compra una gallina. Entonces, la oración ya tiene sentido. Porque si yo les digo, fíjense que vi a María y ella estaba comprando, usted puede decir, estaba comprando, pero ¿qué habrá estado comprando la María? Entonces, una gallina. Entonces ya tiene sentido, tiene lógica la oración, ¿sí? O también podemos preguntar quién, ga, que sería como por ejemplo con el verbo ver, que decimos, nosotros vemos a quién, ga, a Juan. Entonces, porque por ejemplo, si yo les digo, nosotros vemos, usted se quedará pensando, ¿será que nos está diciendo que sí puede ver? ¿O qué nos quiere decir? Porque solo nos dijo nosotros vemos. Entonces, pero cuando yo les digo nosotros vemos a Juan, nosotros vemos al animal, vemos a un perro, vemos algo, ya la oración va a tener sentido, ¿sí?
Como vemos, con los verbos transitivos siempre vamos a necesitar un complemento. En los ejemplos, los complementos son canción, gallina, Juan, ¿sí? Y esto lo necesitamos para que la acción sea entendible y la oración nos quede completa. ¿Alguna pregunta con los verbos transitivos? Eso. Eso. Bueno, sí, sí, hay una mano levantada, diga. ¿Cree que nos podría dar un ejemplo en náhuatl y en castellano para tener la idea más clara? Lo van a hacer. Ahorita viene, si estas 2 horas es para que ustedes practiquen. Ya vamos a entrar a la práctica, no se Ah, preocupe. ok. Sí, Gracias. sí. Bueno, tenemos ahorita vamos solo con las definiciones. Ahorita nos vamos a pasar ya a practicar y a hablar un poquito más de los ejemplos. Entonces, pero es importante que vayan ustedes entendiendo la definición porque de esa manera ustedes van a poder identificar los tipos de verbos que hay. Vamos ahora con los verbos intransitivos, que es el otro grupo que teníamos. Como su nombre lo indica, estos verbos no van a transitar, por eso se llaman intransitivos. Y un verbo intransitivo es aquel que no necesita de un objeto directo, como los verbos transitivos, para completar un verbo, su significado. ¿Sí? La acción expresada por el verbo se realiza por sí misma, sin recaer directamente sobre ninguna persona, sobre ningún animal ni sobre ninguna cosa. ¿Sí? Con los verbos intransitivos solo se necesita a usted mismo, solo se necesita a la propia persona, no necesita de nada ni de nadie para hacer esa acción. Tenemos aquí algunos verbos, como el verbo correr. ¿Sí? Yo digo, ella corre. La oración ya está completa. No necesitamos de un complemento. ¿Sí? Y si usted se pone a pensar, ¿por qué es intransitivo? Porque yo corro porque quiero. ¿Sí? A mí me pueden decir, corre, pero si yo no quiero, no corro. ¿Sí? Me quedo donde estoy. Entonces, la acción solo va a depender de la persona, del sujeto nada más. Tenemos el verbo llorar. Ellos lloran, ¿sí? La oración ya está completa. No necesitamos nada más. Sabemos que ellos están llorando, nada más. Entonces, no necesitamos de nadie más. Es una acción intransitiva porque yo no le puedo decir a alguien, mira, corre en lugar de mí para yo llegar más rápido. Llora en lugar de mí porque ya me cansé. No podemos decirlo, ¿verdad? Dormí en lugar de mí. No se puede transferir. Son acciones intransferibles, intransitivas, por eso se llaman intransitivas. Y dormir también, por ejemplo, decimos nosotros dormimos. ¿Qué necesito yo para dormir? Nada. Si yo tengo sueños, si el sueño nace en mí, yo duermo, ¿sí? Si yo quiero llorar, pues yo lloro. Si yo quiero correr, yo corro, ¿sí? No necesitamos de nada ni de nadie, solo nos necesitamos a nosotros mismos, ¿sí? No sé si queda clara la diferencia ahorita entre un verbo transitivo y un verbo intransitivo, Ajá, ¿sí? O hay preguntas, ¿no? ajá. Bien, vamos a seguir entonces. Nos queda el otro grupo de verbos, que eran los verbos de estado, ¿sí? A estos verbos, a los verbos de estado, también se les conoce como verbos de sensación, ¿sí? Verbos de estado o verbos de sensación. ¿Y cuáles son esos verbos? ¿O cuál es ese verbo? Es aquel verbo intransitivo, o sea que todos los verbos de estado son intransitivos, ¿sí? Es aquel verbo que describe una condición, una sensación o un estado, ¿sí? En lugar de una acción dinámica. ¿Cómo así? Describe algo que nosotros sentimos, describe algo por lo que nosotros estamos atravesando, describe una condición en la que nosotros nos encontramos.
ya no indica una acción dinámica, porque aquí ya no es que yo quiero correr, quiero caminar, quiero comer, no, estamos aquí. Son cosas que vienen desde nuestro interior, que tienen que ver con las emociones, ¿sí? Estar alegre, estar triste, tener frío, estar enojado, tener vergüenza, sentir hambre, son cosas que vienen desde adentro, ¿sí? Estos verbos no implican un cambio o una actividad en el sentido físico, sino que señalan cómo una persona o cosa es, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo está o cómo se siente en un momento determinado y no requieren de un objeto directo, ¿sí? Para tener frío no necesito a nadie, para tener calor no necesito a nadie, para estar enojado, aunque hay gente que sí enoja, ¿verdad? Pero tampoco necesitamos. A veces es algo interior, ¿verdad? Hay muchas personas que se molestan por ciertas cosas y otras por las que no les molesta. Entonces es algo que viene desde adentro de nosotros. Lo mismo la vergüenza. Hay cosas que a algunas personas les avergüenzan y a otras personas que les da igual. Entonces, la vergüenza es algo que nace dentro de su ser. Lo mismo el hambre, ¿verdad? El hambre nace desde su interior y usted no necesita de nadie para que le dé hambre. Entonces, cuando hablamos de verbos de estado o de sensación, están involucrados los sentimientos, las sensaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Eso. Bueno, pues vamos a pasar a hacer un primer ejercicio para identificar si quedó lo suficientemente claro. Acá encontramos un listado de verbos y en este listado de verbos ustedes me van a ir indicando cuándo es un verbo transitivo o cuándo es un verbo intransitivo o cuándo es un verbo de estado, ¿sí? Recordemos que los verbos transitivos nos van a responder a la pregunta TAI y a la pregunta GA, ¿sí? Por lo que si no responde a ninguna de esas preguntas, es un verbo intransitivo o es un verbo de estado, ¿sí? Tenemos el primer verbo que es el verbo shiwa. ¿Es un verbo transitivo o intransitivo y por qué? Intransitivo, Es transitivo, intransitivo, Es Transitivo. porque uno tiene Es que hacer algo. transitivo, ujú, porque yo me pregunto, ¿qué hago? Ay, yo hago tortillas, yo hago pupusas, yo hago mi tarea, hago algo. Necesito un complemento. Entonces es un verbo transitivo. Otra cosa, que cuando los verbos son transitivos, nosotros los vamos a encontrar escritos con un guión delante de él, ¿sí? De esta manera, usted los descubre como transitivos, ¿sí? Escritos. Tenemos el verbo Gucci, ¿será transitivo, intransitivo o de estado? de In- estado, de estado, Intransitivo. De estado. de Ah, no, estado. Es intransitivo, intransitivo, es intransitivo. intransitivo, porque yo duermo. Si fuera a tener sueño, sí es de estado, porque sentimos sueño, ¿sí? Pero en este caso es dormir, yo estoy durmiendo. Es un verbo intransitivo, ¿sí? El verbo ita, ver. Transitivo. 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 ¿Qué? Eje. Transitivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el que hago la acción, necesita un objeto directo. Ajá. Yo Sí, necesito ver. ¿Qué miro? A un animal. ¿A quién miro? A una persona. Me responden las dos preguntas. Ahí y ga. Entonces es un verbo transitivo. ¿Sí? Seguimos. Ua, comer. Intransitivo, Transitivo. transitivo, porque hay que comer algo, Transitivo. aunque existe el ¿Qué verbo con como? el que tenemos que Ujú. solo comer. Una ¿Sí? naranja. Sí. ¿Qué como? Una naranja. ¿Sí? Entonces es transitivo porque si yo necesito de algo más para comer, es transitivo. Migi, tener frío.
Sentir frío. Sensación. Estado. Este sí es un verbo de estado, ¿verdad? O es un verbo de sensación, porque el frío se siente, ¿sí? Chía, esperar, Transitivo. porque es transitivo. Espero a algo o a alguien. Así es, espero a alguien o a algo, ¿verdad? ¿Sí? Uni, beber, Transitivo. transitivo, ¿por qué? Porque Porque tengo algo que estamos saber tomando, ¿verdad? que bebo. Ujú. Un Así vino. es, un cafecito, Mejor algo vino. estoy tomando, ¿sí? Mutalúa, correr, Intransitivo. intransitivo porque yo decido cuando corro, ¿verdad? Ahí me pueden decir, mira, corre, no quiero, no quiero, me quedo aquí. Es intransitivo porque yo decido cuándo hacerlo. Nemi, caminar, Igual. Intransitivo. intransitivo, así es. Y tenemos el muyagua, tener náuseas o sentir náuseas. De estado. Estado. Es un verbo de estado porque sentimos el deseo, las náuseas, quiero vomitar, dice usted. ¿Sí? Tenemos el lehuilla, desear, transitivo, intransitivo de estado. Transitivo. Es un verbo transitivo porque usted puede desear a alguien o puede desear algo, ¿sí? Ay, yo deseo algo, vean. Un objeto, una persona, algo, ¿sí? Esquegúa, probar. Transitivo. Transitivo. ¿Qué Transitivo. pruebo? Ah, yo pruebo un pan, vea, es transitivo. Ajnegúa, oler. No sé si es transitivo o Transitivo no. también. Que uno Transitivo. tiene que Porque oler usted puede algo. oler comida. Sí, Transitivo. sí, huelo la comida, el perfume a la persona, la flor, ¿sí? Ana, Transitivo. Guardo algo. Transitivo. transitivo porque tengo que guardar algo, ¿verdad? ¿Sí? Estas rayitas que yo le estoy poniendo es porque usted lo tendría que copiar con el guión, ¿ve? ¿Sí? No es necesario que lo copie, pero eh, los verbos transitivos, les recuerdo que siempre los va a encontrar con un guión delante de ellos. Ishpinawa, tener pena, vergüenza, Estado. De De estado estado. intransitivo. Estado. es de estado. Ajá. Ishpifilti, estar triste, Estado. Estado. De De estado. estado Estado. verbo de intransitivo. estado. Ujú. Nutsa, llamar. Transitivo. 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 Si usted llama a alguien, ¿sí? A María, Juan, a su mamá. El chucho. Seguiti, trabajar. Ujú. Intransitivo. Transitivo. Transitivo. No, yo simplemente trabajo. Sí. ¿Qué No tengo piensan? que ¿Qué decir en qué piensan? trabajo. Entonces, I- Intransitivo. Intransitivo Intransitivo. porque Intransitivo. trabajo en es la muela. intransitivo. Sí, ahora, ¿por qué es intransitivo? Porque si usted pregunta, mire, haga la prueba, usted dice, yo trabajo, ¿qué? La pregunta queda bien fea. Yo trabajo, ¿quién? Ujú. No tiene respuesta, es intransitivo. Mati, saber, Transitivo. es transitivo porque usted sabe Sí. algo, ¿verdad? Algo sabe. Wetsi, caer, caerse. Ahí tendría que decir caerse. Intransitivo entonces. Intransitivo. Es intransitivo porque yo me caigo. Usted puede decir, no, pero es que alguien me empujó, alguien me puso el pie, entonces ahí es lo botaron, ya no es me caí, ¿sí? Es otra palabra. Tenemos ahora los últimos, tenemos aquí mañana, tener hambre, De De estado. estado intransitivo. porque se siente el hambre. Afán y pedir, Transitivo. 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 Hay que pedir algo, que permiso, pedimos, visto. vea. Ujú. Así es. Negui, querer. Transitivo. Transitivo. De Transitivo, ¿a quién estado. quiero, vea? No, ese es transitivo, porque yo necesito querer a, a, a Ok. algo
Sí, a algo o a alguien también, ¿verdad? Yo quiero, es cierto, tiene que usted, probablemente dicen ustedes, bueno, tiene que ver con las sensaciones o o emociones, Sentir deseo. pero, ajá, pero como va dirigido hacia alguien es transitivo, ¿sí? Yo quiero a mi mamá, quiero a María, quiero a alguien especial o a algo también, porque puede ser querer Quiero a algo, pista. quiero dinero, ajá, quiero listo, quiero pan, quiero algo, ¿sí? Pagui, sonreír, Transitivo. Intransitivo. Transitivo. Transitivo, porque Intransitivo. Intransitivo. Yo sonrío a es un verbo solas. intransitivo, pero también es un verbo de estado, porque usted Ajá. sonríe, pero por ratos. ¿Por qué sonríe? Porque está feliz, está contento, ¿sí? Maga, dar, Transitivo. transitivo. Hay que dar algo. transitivo. Ujú. Vamos al tuga, sembrar. Transitivo. 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 Usted siembra algo, ¿verdad? Maíz, frijoles, ¿qué está sembrando? El Semillas. cagua. Ujú. Transitivo. 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 Olvidar, usted tiene que olvidarla. El Olvidar, verbo. A uno se le ¿sí? olvida el verbo. Sí. Chulúa, huir. Intransitivo. 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 Bien. Intransitivo. Y esto fíjense que aplica mucho porque las personas pueden decir, ¿por qué chulúa es huir? Porque probablemente estoy huyendo de alguien o de algo. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, para los desastres estos que provocan las lluvias, por ejemplo, hay mucha gente que es evacuada y dicen, no, es obligación que tiene que dejar el lugar. Pero hay personas que aún viendo el peligro por el que están pasando, pues no se quieren ir. Entonces, hasta que ya ven el peligro cerca, pues la persona huye, ¿sí? Pero a usted le pueden decir, escapate, andate. No quiero, no quiero. Me quedo aquí hasta que quiera. Yo me voy cuando yo quiera, ¿sí? Verbo intransitivo. Amigui, tener sed. De De estado. 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 Y estar enojado. De De estado. 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 Muy bien. Bien, entonces aquí con este ejercicio usted ya se volvió experto, experta en identificar verbos transitivos, intransitivos y de estados. Aunque, como le digo, todos los verbos transitivos van a estar escritos con un guión delante de él. Entonces, en lo único que usted se va a tener que preocupar es en los intransitivos y en los de estado, porque usted dice, ¿cómo voy a saber si, por ejemplo, Chulúa o Kualani es de estado o es intransitivo? Porque tienen que ver las emociones. ¿Ve? Entonces, si usted entendió esto, va a poder identificarlo fácilmente todos los demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Vamos a pasarnos entonces a los ejercicios, ahora sí a conjugar. Vamos a comenzar con los verbos transitivos. Y pues acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los verbos transitivos vamos a poner dos verbos transitivos. Voy a colocar gagi y voy a colocar ita, que es ver. Gagi es escuchar, ita es ver. ¿Sí? Entonces, para los verbos transitivos, vamos a necesitar todo esto que ustedes ven acá. Esto es la fórmula para conjugarlos. Usted va a necesitar un pronombre personal, que ya sabe usted que es naja, taja, yaja, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. ¿Sí? Lo necesita. El segundo punto que usted va a necesitar es un prefijo sujeto. Los prefijos sujetos los vimos desde el nivel uno. De hecho, los estudiantes del nivel uno ya lo vieron también. Eso se ve como en la segunda, tercera clase. Entonces, usted dice Nahani, por ejemplo, cuando dice Nahani Kohtik, Nahani Pichawa, Nahani, ¿sí? Entonces, Nahani, para el Naha es ni, para Taja, el prefijo sujeto es ti, para Yaha no tiene. Entonces, no lo busquemos porque no lo vamos a encontrar. No hay prefijo sujeto. Mehemet tiene y el prefijo sujeto es ti, ¿sí? Al Mehemet
el prefijo sujeto es an, y para Yehemet tampoco tiene. Entonces no vamos a buscar el prefijo sujeto de Yehemet porque no existe. Ahora, también necesitamos de un marcador de objeto. El marcador de objeto en ocasiones aparece como una K y a veces aparece como GI. Para Naja viene como una letra K, para Taja viene como una letra K y para Yaja sí viene como GI. ¿Por qué? Porque vemos que no hay un prefijo sujeto antes, ¿verdad? Para Tejemet viene como K, para Mejemet viene como GI y para Yehemet viene como GI. Ahora, el significado de la K o del GI son tres, que significa lo, la o le. Eso es lo que significa la K o el GI, ¿sí? Lo, la o le. Y pues necesitamos después un, un verbo transitivo. Aquí hemos puesto gagi e ita. Y necesitamos también de las tes de los plurales. Para tejemet, al final del verbo vamos a colocarle una T. Para mejemet vamos a colocarle al final una T. Y para yejemet le vamos a colocar también una T al final. Vamos a ir conjugando. Elegí estos dos verbos a propósito porque son casos especiales, casos diferentes. ¿Sí? Usted dice, por ejemplo acá, naja nik, y usted dice, ¿pero qué hago? Hay dos K. ¿Qué voy a hacer aquí? Vamos a dejar solo una K. ¿Sí? Esas doble K se transforman en una sola. Porque no vamos a decir nik, gagi. No se puede. Solo nos queda como una letra K. ¿Sí? Entonces usted dice naja ni gagi. Yo, literalmente usted está diciendo yo lo oigo, yo la oigo, yo le oigo. Y así con los demás. Tajatiga, bueno, con ita sería najaniguita, la K va a sonar a G. ¿Por qué? Porque está aquí hay una I en ni y el verbo comienza con otra I. Najaniguita. Yo lo miro, yo la miro, yo le miro. ¿Sí? Para taja, pues nos queda igual. Como hay doble K, eliminamos una K. Taja tigagi. Tú lo oyes. Tú lo miras. Taja tiguita. ¿Sí? Ahora viene otro cambio. Cuando vemos que hay dos I en los verbos transitivos, lo vamos a decir yaja gi ita. ¿Sí? Se nos va a quedar solo una I. Y decimos Yajaguita. Ella mira. Ella lo mira. La mira. Le mira. Yaja gigagi. Aquí sí queda normal el gi, ¿verdad? Yaja gigagi. Él lo oye. Para Tejemet nos queda Tejemet tigagit. Nosotros lo oímos. ¿Sí? Y como hay doble K, nos queda solo una K. ¿Sí? Déjame tiguitat, nosotros lo vemos. Acordémonos de la T final, vea, que se tiene que oír. Anmejeme dan gigagit, ustedes lo oyen. Y anmejeme gitat, ustedes lo miran. Para yehemet tenemos yehemet gigagit, ellos lo oyen. Y yehemet gitat, ellos lo miran. ¿Habrá alguna pregunta hasta el momento? En el caso decía que cuando hay dos K, una se quita Sí, así y es. la otra se deja. Sí, Y así es. cuando hay dos vocales, por ejemplo, dos I, se dejan las dos I, o en el caso de No, ita. se queda solo una ahí. Ya Bueno. Haguita, dice. Sí, es solo una. Con los verbos transitivos queda solo una. Ujú. Sí, muy Gracias. bien. Bueno, vamos a seguir.
Y tenemos aquí otro ejemplo para que quede más claro todavía antes de pasarnos a los ejercicios, ¿sí? Aquí tenemos la oración y la estructura que tiene que llevar una oración cuando ocupamos un verbo transitivo. El verbo transitivo que vamos a estar ocupando es pía, que significa tener. Entonces, ¿qué nos pide la oración? La oración debe de llevar un pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? Naja, taja, ya. La oración también nos pide un prefijo sujeto. ¿Cuáles son esos? Para naja es ni. Para taja es ti. Y recordemos que yaja no tiene prefijo sujeto. Lo vimos en el cuadrito. También nos está pidiendo un marcador de objeto. Y el marcador de objeto está en celeste. En este caso es la K y el GI. ¿Sí? Y luego nos pide un verbo transitivo. Nahanik, pía. ¿Sí? Pía, pía. Es el verbo tener. Y después de eso nos pide un complemento, que en este caso hemos puesto sepelu, que sería un perro. Entonces aquí decimos, Nahani pía sepelu. Literalmente nosotros estamos diciendo, yo lo tengo un perro, yo lo tengo un perro. Eso al principio para usted le puede incomodar, Solo lo puede escuchar muy en raro. yaja, que hay que agregar una I Eh, para la tercera porque persona. es el prefijo sujeto. Así estaba el cuadro. Ujú, sí, eso estaba viendo. Sí, así es como estamos siguiendo lo que dice el cuadro. Le pone las K donde son K y los GI donde son GI. Ajá, entonces ya lo da la fórmula, por así decirlo. Bien, y entonces acá tenemos que el perro es un complemento. ¿Ve? Yo lo tengo un perro. Eso puede sonarle muy extraño al principio a usted. En castellano, en español, usted solo dice, yo tengo un perro. ¿Sí? Tú tienes un perro. Él tiene un perro. Pero en náhuatl usted dice, yo lo tengo un perro, tú lo tienes un perro, él lo tiene un perro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la K o el marcador de objeto, que es lo que está en celeste, nos dice o nos permite nombrar a esa cosa que nosotros tenemos. Estos son con los singulares. ¿Habrá alguna pregunta con los singulares? Nos faltan los plurales. ¿Alguna pregunta? Eso. Mi amiga, Nemiga. bueno, vamos a avanzar entonces. Vamos con los plurales. Los plurales nos pide exactamente lo mismo, solo que nos pide también un plural. Entonces, lo que nos pide la oración es un pronombre personal, que en este caso somos tehemet, anmehemet y yehem. Nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Nos pide también la oración un pronombre, un prefijo sujeto. Para tehemet es ti, para anmehemet es an, y para yehemet ni lo busquemos, porque la fórmula nos decía que no tiene, ¿sí? Y el verbo transitivo es pía, tener, y luego nos pide un plural. El plural es la T. El plural de los verbos es la T. Y nos pide un complemento, que sería un perro, siempre. Entonces decimos, tehemet tikpiat sepelu. Literalmente usted dice, nosotros lo tenemos un perro. ¿Sí? En español, en castellano, usted dice, nosotros tenemos un perro. ¿Sí?
Anmehemed Anguipiat Cepelu. Ustedes lo tienen un perro. En Castilla usted dice, ustedes tienen un perro. Y Yehemed Gipiat Cepelu, en náhuatl usted dice, ellos lo tienen un perro. Pero en Castilla usted dice, ellos tienen un perro. Preguntas con los plurales. Eso. Estamos listos entonces. Muy bien. Vamos a pasarnos a la práctica entonces. Voy a comenzar entregándole verbos a los estudiantes del nivel 2. Y cuando hayamos terminado con ellos, si quieren participar los estudiantes del nivel 1, pues también dicen, hay suficientes verbos, ¿sí? Comenzamos con Juan. Está Juan del nivel 2. Naha. Muy bien, Juan, su verbo sería el verbo chihuahua. Va a ser las 6 conjugaciones y usted le puede poner el complemento que usted quiera. Yo aquí he puesto algunos ejemplos, pero solo es por si se quedaba sin ideas. Usted puede poner cualquier cosa. Usted puede decir, yo hago tortillas, tú haces pupusas, ella hace tamales, ¿sí? Lo que sea que haga, un complemento, es libre, ¿ve? Se queda trabajándolo y al final pues pasamos todos. Tenemos ahora para Margarita Terán, ¿está Margarita? Sería el verbo gua, gua es comprar. Comprar. Ajá, y usted decide qué compra, naranjas, piñas, sandías, carne, cualquier cosa, lo que quiera, ropa también, lo que usted quiera comprar. Tenemos ahora para Moisés, ¿está Moisés? Ajá. Moisés sería el verbo cuá, comer, cuá. Y puede comer lo que usted quiera, puede completar con una fruta, con una comida, ¿verdad? Yo como pupusas, tú comes naranjas, tú comes lo que sea. Ustedes van poniendo ahí complementos. Bien, este ya lo hicimos y el guía es decir. Vamos con, está Verónica. Verónica sería el verbo decir, decirle, en este caso, decir algo a alguien. Entonces, usted dice, por ejemplo, yo le digo a mi mamá, tú le dices a tu amigo, ella le dice a su papá. Entonces, decir a alguien, le sale mejor que ponga a alguien, ¿sí? O también pudiera poner un saludo, por ejemplo. Yo digo buenos días, tú dices buenos días, buenas noches, ¿sí? Puede también poner un mensaje o una persona. Gagi, ya lo hicimos. Vamos con Ilwitía, mostrar algo. Sí, entonces vamos con Stephanie. Stephanie Pocasangre, porque hay dos compañeras que se llaman Stephanie. Sí, aquí estoy. Ajá, Stephanie Pocasangre sería el verbo mostrar. Entonces usted dice, yo muestro la camisa, el pantalón, el celular, cualquier cosa. Está mostrándole algo a alguien, ¿sí? Ok. Y tenemos el verbo namaga. ¿Está Diana? ¿Yo? Sí. Diana, muy bien. Diana, el verbo sería namaga, que es vender. Vendo qué, vea, pupusas, tamales, tortillas, cualquier fruta. Vendemos, vender. Namaga. Tenemos el verbo mana, que es cocinar. ¿Estará Rafael? Rafael. No, Jorge. Nada. Jorge, el verbo cocinar. Bueno, este es uno de los verbos para cocinar porque existen varios. Mana es cocer o cocinar, pero por agua, ¿sí? Por medio de agua, ¿verdad? Si es freír, ya es otro término. Entonces, mana, cocinar,
siempre pasando por agua. Entonces, como cuando cocemos frijoles, cuando preparamos sopas, cuando cocemos pollo, cuando cocemos carnes, ¿sí? Tamales, plátanos, todo eso, ¿sí? Y Ok. tenemos Hilton. Hilton está. Ajá. Hilton, usted sería suma, que es coser, y aquí mismo vamos a entregar otro. Suma es coser. Entonces usted dice, ah, yo coso la camisa, el pantalón, ¿sí? Algo. También existe el verbo suma, suma y suma. Se parecen mucho. La pronunciación es bien importante en náhuatl, porque usted dice, ah, no, no pasa nada. Yo digo suma, suma, ¿sí? Suma. Uno es suma, el otro es suma. Suma con S es pelear a golpes con alguien, ¿sí? Entonces, está William. William. Tamaiseni. Muy bien, William sería el verbo pelear, suma con S. Yo peleo con Juan, yo peleo con mi papá, yo peleo con mi amigo, ¿verdad? Con una persona, ¿sí? Bien, seguimos. Tenemos el verbo para Stephanie Sosa. Stephanie Sosa. Eje. Nutza, que es llamar a alguien. ¿A quién llamo? A mi mamá, a mi papá, a mi amigo, a María, a un perro. ¿A quién llamo? ¿Al gato? ¿Sí? Muy bien. Va. Aquí se nos terminaron los verbos, pero si hay alguien del nivel uno que quiera participar, pues yo le puedo dar verbos. ¿Sí? Me dicen. Eje. Bien. Podemos poner, por ejemplo, el verbo, vamos a ver, palewía, ayudarle a alguien. Pudiera poner aquí, por ejemplo, a un nombre, ¿verdad? Yo le ayudo a María, tú le ayudas a Pedro, tú le ayudas a Juan, ¿sí? Ayudar, palewía. ¿Alguien más quisiera algún otro verbo? ¿No? De los de otro nivel. ¿Quisiera agarrar algún verbo alguien? No. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con las conjugaciones, ¿sí? Tenemos el verbo chiwa, que lo iba a hacer Juan. Adelante. ¿Cómo le quedaron las oraciones? Eh, Nahanik chiwat gugumuxin, Ujú. yaha tikchiwat gugumuxin, Taja yaha tikchiwa. gichiwa. ¿Cómo? Ujú. Taja tikchiwa. Era la segunda. Es que dijo yaja, pero es taja. Ah, hostia, ok. Sí, sí. Taha tikchiwat gugumuxin, yaha gichiwat gugumuxin, tehemet Ujú. tikchiwat gugumuxin, Anmehemet Angichiwat Gugumuxin, Yehemet Gichiwat Gugumuxin. Muy bien, gracias. Gracias, todo está bien. Vamos con Gua, comprar. Eje, ¿Sí? Najanigua Jay Michin. Ujú. Sí. Tajatigua Jay Michin. Ujú. Yahagigua Michin. Ujú. Tehemet Tehemet Tiguat Michin. Ujú. Anmehemet Angiguat Michin. Sí. Yehemet Giguat Michin. Muy bien, todo está bien. Gracias. Vamos con el verbo comer. Gua. Je. Naja nikua inagayutijlan. Ujú. Muy Taja bien. tikua inagayutijlan. Ujú. Yaha
Gikwa Inagayutihlan. Ejé, Tehemet Tikwat Inagayutihlan. An sí. Mehemet An Gikwat Inagayutihlan. Yehemet Kikwat Inagayutihlan. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos con, este no se hizo, Ilguía, decir. Ay, no lo he terminado. Diga lo que tiene, no se preocupe. Ah, no, es que me falta mucho, pero bueno. Naja Nilguia, Nunoya. Iba a poner, yo le Nigilguía. digo, Ujú. Nilguia. No, Iba a poner, Nigilguía, porque es transitivo, con K. sí, Nigilguia, Nunoya. Iba a poner que yo le iba a decir, yo le digo a mi mamá que bonita. Iba a poner, entonces no hallaba la parte de que es bonita. Ujú. Entonces, Naja, Nigilguía, Nunan, Ga, Galanchín, dice usted, que es bonita. El ga, recordemos que es para completar aquellas cosas, ideas o verbos que nosotros tenemos. ¿Sí? Yo le digo que. Ajá. Bien, Y no se hasta ahí preocupe. solo Ujú. esa había hecho, de ahí sería ¿Cuál? Tajatiquilguía, Ujú. Yajagilguía. Yigilguía, Tejemet Tiquilguía, Anmejemet Anquilguía y Yejemet Quilguía. Gilguiat. Muy bien. Sí. La conjugación está bien. Muy bien. La siguiente oración o el siguiente verbo sería ilguitía, que es mostrar algo. Sí, soy yo. No sé si se ¿Sí? me escucha bien. Sí, sí, se escucha. Ok. Naja ni ilguitiat se sala. Mm, ujú. Naja tilguitiat se sala. No, fíjese que yo pensé que en la primera yo no había oído la K, pero falta la K, el marcador de objeto. Nigilguía, tigilguía. Tiguilguía. Perdón, Sí, yo creo que yo lo pronuncio perdón, mal. es la K nada más lo que falta. Nigilguitía, tigilguitía. Guitía. Ujú, Ok, tilguitía. Yaja gilguitiat se sala. ejé, muy bien. Tejeme, tejeme til, tilguitiat se sala. Tigilguitiat, Tía, ilguitiat se sala. An mehemet an kilguitiat se sala. ejé, Kilguitiat se sala. Yehemet kilguitiat se sala. muy bien. Gracias, todo está muy bien. Tenemos Namaga. Naja. Ejé. Namaga era el mío, ¿verdad? No sé Vender, si nos vender. equivocamos. Va, ok, va. Ujú, Naja Nignamaga Nekoton. ujú, sí. Taja Nignamaga Nekoton. Perdón por la Ujú. bulla del perrito. Ticnamaga, ticnamaga. Tiknamaga. Ujú, ujú, Yaja Ginamaga Nekoton. sí. Tehemet Tiknamaga Nekoton. Y Ujú, me faltan dos. ujú. Tehemet. No, perdón. Es que lo hice plural Almehemet. también. Ujú, Tehemet, Tehemet Tiknamagat Umekoton. ejé, muy bien. Anmehemet Anginamaga Nekoton. Ajá, muy Anmehemet, bien. Anmehemet Anginamagat Umekoton. Sí, Yehemet Ginamaga Nekoton. Y Yehemet Kinamagat Umekoton. sí, sí, muy bien. El número hizo plural al sustantivo y por eso el sustantivo sigue estando en plural, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y no necesitamos poner
algo diferente a la K porque suena raro cuando lo decimos en español. Yo lo vendo dos camisas o yo las vendo dos camisas, ¿verdad? Porque en español decimos yo las vendo las camisas, pero en náhuatl es yo la vendo dos camisas. Pero no hay problema porque el número mantiene convierte el plural, pero la palabra en sí queda en singular. Sí, seguimos con mano. Naja nikmana nepuyuj, taja nikmana nepuyuj, yaja mana puyuj, Guimán, tejeme. Nepuyuj. Guimán, perdón. Guimán. ¿Le quito la A también? Yaja Guimán. Guimana. Guimana, ok. El gui es lo que faltó, ajá. Yaja Guimana nepuyuj, tejemet tikmanat nepuyuj, anmejemet angimanat nepuyuj, wan yehemet ginamagat nepuyuj. Sí, muy bien. Guimana, Nepuyuj. Guinamagat también. Sí. Guimanat lo venden. Vamos con Guinamanat. Vamos con Suma. Tamachtani, solo una consulta. En este caso, con suma, ¿verdad? Que siempre se daría la misma regla de los verbos transitivos, ¿verdad? Sí, son Siempre, transitivos. por ejemplo, Sí, naja nixuma, ¿verdad? Sí, nixuma. Ok, perfecto. Entonces, naja nixuma sesala. Taja tixuma segotón. Secotón. Yaja Gitsuma Jwipil. Tehemet Nixumat Chikwasan Sala Guskutu. Tixum, con T al principio. Sí, Nixumat. ¿Verdad? No, sí, ¿verdad? Sumat. Sí, Tixumat. Con T. Tixumat. Ajá. Sería... Ajá. Amehemet. Angitsumat. Ajá, Amehemet Angitsumat. Wipil. ¿Sería Wipil o Weina Wipil? No, Wey, yo creo que quiso decir Jay. Wey no puede ser. Bueno, ok. Jay creo que es. Sí. O si es grande, es Tumac o Weyak. Y se quería decir en este caso, grande. Quería decir como muchas blusas. Millac, porque Millac es mucho de cosas contables. Millac, ok. Cosas Perfecto. contables. Entonces, Ajá. Anmehemet Angitsumat Millac Wipil. Muy bien. Y Jehemet Gitsumat Nawishin Gotum. Nawishin Gotum. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con suma, que es pelear. Acabamos de escuchar Nick suma, que es coser. Ahora vamos con Nick suma, que es pelear. Es bien poca la diferencia, pero sí se oye. Suma, suma. Suma, en una se pincha la llanta, ¿verdad? Suma. Y en la otra, suma. Suma, suma, suma. ¿Sí? Hay diferencia. Vamos con el verbo suma, con ese que es pelear. Tamaisiani, no estoy muy seguro, pero yo las voy a leer así como las he escrito. Ajá. Sí. Ok. Naja Nixuma Iwan Nueltiu. Bien, aquí no es necesario, le voy a poner por qué.
Existe el musuma, que para el musuma sí necesitamos el iwan, porque es pelearse con, pero con suma es porque usted se fue a trompones, se fue a manotazos, se fue físicamente a golpear a la otra persona. Entonces cuando usted dice Nixuma Juan es porque se fue a sonar a Juan. De una sola vez decimos el nombre. Ujú. Ok. Sí, Entonces, la segunda sería Taja Tixuma Pedro. sí. Yaja, aquí tengo dudas. Yaja Suma Guisuma, María. Guisuma, Ah, Guisuma María. Ujú, ok. Y con Tejemet. Tejemet ujú, Tixuma Juan. sí. Anmehemet, aquí también tengo dudas. Angui, Ang. Angui Sumat. Sumat. Pedro. Sí. Y la última Ujú, sería Yehem Gisuma María. ujú, con T, Guisuma María. Ujú, Sí, se me quedó ahí. Sí, muy bien. gracias. Sí, y está este otro verbo, que este es intransitivo, lo pueden guardar para cuando veamos los intransitivos, que en este caso es pelearse con alguien, ya no necesariamente físicamente. A veces usted se pelea verbalmente con alguien, o sí, se puede llegar a golpes, pero este es intransitivo. Y aquí sí ya decimos pelearse con ni Naja ni Musuma, Iwan, y digo con quién, vea, porque usted se pone a pelear tal vez con palabras, se pone a insultarle, decirle cosas, entonces, Nixum, ni Musuma, ya ese es otro verbo. Seguimos, vamos con Nutsa. Ujú. Nignutsa nunan, tignutsa tapahtiani, ginutsa itegu, tignutsat tamachtiani, anginutsat tanamagani, ginutsat y intatanoi. Muy bien, muy bien. Y ahí los posesivos los usé muy bien, los usó muy bien también. Sí, muy bien. Bien. Perdón, el verbo paleguía le dimos a otra compañera, que es ayudar. Guía. ¿Cómo quedó? La persona que va a hacer paleguía es ayudar. No, tal vez está teniendo problemas de audio. Bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora a practicar con los verbos intransitivos. Ya sabemos que son aquellos que ya no necesitan un complemento directo, ¿sí? Ya no necesitan de nadie, ¿sí? Los verbos intransitivos. Para el verbo intransitivo, vamos a necesitar de un pronombre personal. Vamos a ocupar el verbo nemi, que es el que todos conocemos, ¿sí? Estar. Y tenemos para el pronombre tenemos los pronombres personales, naja, taja, yaja, tejemed, anmejemed y yejemed. Tenemos que agregarle un prefijo sujeto, que recordemos que naja sí tiene y es ni, taja también tiene y es ti, yaja no tiene, no lo busquemos porque no tiene. Tejemed es ti, anmejemed es an y yejemed no tiene tampoco. ¿Cómo hacemos con un verbo intransitivo? Es más fácil porque ya no necesita de un objeto directo. Es más cortita la conjugación, es más fácil por eso. Si usted le entendió a los verbos transitivos, estos verbos son demasiado fáciles para usted. Tenemos el verbo nemi, que es estar. Entonces yo digo, nahaninemi, yo estoy, ¿sí?
tajatinemi, tú estás. Yaja nemi, no necesita nada. El puro verbo lo deja usted así. Solo tiene que decir yaja nemi. Tehemet tinemit, nosotros estamos. Anmehemet annemit, ustedes están. Y yehemet nemit, ellos están. Y vemos que es bastante sencillo, ¿verdad? Algo que les puedo decir también es que cuando encontremos un verbo que empieza con vocal, vamos a ponerle una H después de la N. ¿Sí? Nos queda an, H. La H, como repito, solo la va a ocupar cuando el verbo comience con vocal. Si el verbo no comienza con vocal, pues usted nunca va a sacar esa H. ¿Sí? A ver, nunca va a sacar esa H. Entonces, si el verbo comienza con vocal, sí. Por ejemplo, el verbo, vamos a ver, eh, el verbo amigui, que es tener sed. Entonces usted dice, con todos los demás, normal, ¿verdad? ¿Sí? Pero con anmehemet, como empieza con vocal, usted dice amigui, ¿sí? Le tiene que poner esa H intercalada. Ya lo vamos a ver en ejemplos, porque vienen varios ejemplos que empiezan con vocal. ¿Pero tendrán alguna pregunta? Eso. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Es más fácil, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo para que nos quede mucho más claro. Sí, tenemos la oración de los verbos intransitivos, es más fácil porque solo necesitamos un pronombre personal, naja, taja, yaja. Solo necesitamos un prefijo sujeto, para naja es ni, para taja es ti, y sabemos que yaja no tiene. Y el verbo, en este caso Gucci, que es dormir. Naja ni Gucci, yo duermo. Literalmente usted está diciendo yo duermo. Tú duermes, taja ti Gucci. Literalmente usted dice tú duermes. Vos dormís. Usted duerme. Y Yahaguchi sería ella duerme. ¿Sí? Él duerme. Eso duerme. Recordemos que Yaha es él, ella o puede ser eso. ¿Sí? Y acordémonos de pronunciar bien las che. ¿Sí? Las che, muchas personas la pronuncian como que fuera SH. Si yo digo Naha Niguchi, es porque yo estoy durmiendo. Pero si yo digo Naha Niguchi, es porque yo soy una fruta, una paterna. ¿Sí? No tiene sentido, pero cambia el significado de la oración. ¿Alguna pregunta? Eso. Bien. Seguimos con los plurales y con los plurales necesitamos un pronombre personal, ejemet, mejemet y ejemet. Necesitamos un prefijo sujeto, para tejemet es ti, para mejemet es an y para yehemet no tiene. Necesitamos el verbo intransitivo que es dormir y la T del plural, ¿sí? Y guchit, anguchit, guchit, la T, ¿sí? ¿Alguna pregunta con los plurales? Nosotros dormimos, ustedes duermen, ellos duermen. ¿No hay preguntas? Eso. Eso. Bueno, entonces vamos a pasarnos también, antes de pasarnos a los ejercicios, vamos a ver también los verbos de estado, porque los verbos de estado, recordemos que también son intransitivos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el cuadrito y si vemos es el mismo que acabamos de copiar, ¿sí? Entonces, usted solo pone naja
el prefijo sujeto, el pronombre personal, perdón, el prefijo sujeto y el verbo de estado. En este caso yo voy a estar ocupando el verbo gusgutía. Gusgutía es estar cansado, pero porque ha hecho un trabajo físico, porque tal vez usted fue a cortar leña, fue a cortar frutas, fue a pescar, fue a hacer un trabajo donde tenía que ocupar su fuerza, ¿sí? Fue a carrear algo, ¿ve? Cargar bultos. O también, a veces ni es por trabajo, a veces usted puede ir al gimnasio, por ejemplo, ¿ve? Y se cansa físicamente, ¿sí? Pero es físicamente. Existen otros tipos de cansancio en agua y tienen diferentes palabras. Entonces, esto es físico. Entonces usted dice, por ejemplo, Naja ni Gusgutía, yo estoy cansado físicamente. Taja ti Gusgutía, tú estás cansado, cansado físicamente. Yaja no lleva nada. Yaja Gusgutía, ella está cansada, o él está cansado, o eso está cansado. Por ejemplo, un perro puede ser. Tehemeti Gusgutía, nosotros estamos cansados. Anmihemetan Gusgutía, ustedes están cansados. Y Yehemet Gusgutía, ellos están cansados. ¿Alguna pregunta? Es igual, ¿verdad? Porque los verbos de estado, recordemos que son intransitivos. Ok. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro todavía. Y tenemos aquí las oraciones para los verbos de estado. El verbo de estado que hemos elegido es mañana, que es tener hambre o sentir hambre. Ojo con esto. En español usted dice yo tengo, que en náhuatl usted diría nikpia, ¿sí? O usted dice yo siento, que usted en náhuatl dice nikmati, ¿sí? O yo, vamos a ver, yo siento, yo tengo. O yo estoy, también pudiera decir, ve. Yo estoy con frío, yo estoy con hambre, sí, que sería ninemi. Estas palabras quedan prohibidas con los verbos de estado. Y usted dirá, pero si así las decimos en Castilla, en español, sí, pero como estamos aprendiendo náhuatl y no Castilla, no español, no nos va a servir de nada, ¿sí? El tengo, el siento, el estoy, dejémoselo para el español, para Castilla. En náhuatl, los verbos de estado ya incluyen estas palabras, ¿sí? Mañana es tener hambre, sentir hambre, estar con hambre. Recordemos que son verbos de estado o de sensación y usted se encuentra de esa manera, ¿sí? No necesitamos ninguno de estos verbos. Cuando yo digo naja ni mañana, estoy diciendo yo tengo hambre. Tahati mañana, tú tienes hambre. Yaja mañana, ella tiene hambre. ¿Queda claro esto? ¿Eh? Eje. Bien, otro punto aquí, más que agregar. Yo digo naja ni mañana porque tengo hambre, ¿ve? Ni mañana, yo tengo hambre. Si yo no tengo hambre, pues en lugar del naja yo pongo tesu ni mañana. No tengo hambre. ¿Sí? Y si yo tengo mucha hambre, entonces yo digo sul ni mañana. Mucha hambre yo tengo. ¿Sí? Entonces el naja lo vamos a sustituir por el tesu si no queremos eso, o si queremos mucho, o tenemos mucho de esa sensación, pues le ponemos sul. ¿Queda claro esto? Eje.
Bueno, tesu cuando no queremos algo. Suxul cuando queremos exagerar esa acción. Vamos con los plurales. Y aquí tenemos tehemet y mayanat. Nosotros tenemos hambre. Nosotros sentimos hambre. Sí, estamos con hambre. An mehemet an mayanat. Ustedes tienen hambre, sienten hambre, están con hambre. Yehemet mayanat. Ellos están con hambre, sienten hambre, tienen hambre. No necesitamos de ninguna otra palabra. El estar, el tener. No, si es una emoción, si es un estado, si es una sensación, ya la lleva el verbo. ¿Preguntas? Eje, Diga. en los plurales también podemos sustituir los pronombres También. personales por tesu o susul. Así es. Sí, eso lo es con todos. Cuando no queremos algo, tesu timayana. No tenemos hambre. O su timayana. Mucha hambre tenemos. Sí, se puede. Payush. Bueno, vamos entonces a pasarnos a los ejercicios. Vamos a comenzar con los estudiantes del nivel 2 también. Juan, le tocaría el verbo saltar, ¿sí? Con las 6 personas. Saltar. Es un verbo intransitivo. Ishpihpilti le tocaría a Margarita. Estar triste. Estar triste. Yo no necesito decir naja ni nemi, ¿sí? Yo solo digo nishpihpilti, naja nishpihpilti. Estoy triste. Realmente triste no es, sino que es estar con la cabeza agachada. Estar muy triste en náhuatl, nosotros decimos nuyulu shuga. Cuando es una tristeza tan grande, ¿sí? Como la muerte de un familiar. Entonces usted dice, aquí el corazón de quién es el que está llorando. Nuyulu, muyulu, iyulu, ¿sí? Yulu Chuga es la tristeza más grande que existe, ¿sí? Y Shpihpilti solo es estar con la cabeza agachada, porque cuando estamos tristes, agachamos los ojos, la mirada, estamos como bajos, ¿verdad? Estamos así como agachados, ¿sí? Seguimos, tenemos Tatsiwi para Moisés, que es estar perezoso, tener pereza, tener pereza. Tenemos mutalúa para Stephanie, poca sangre. Mutalúa, correr. Tenemos ishpinawa para Verónica, tener vergüenza, tener pena. Aquí antes que se me olvide, se me estaba pasando por alto, con los verbos intransitivos. Esto, oigan, porque con los transitivos ya explicamos cómo vamos a hacer cuando nos encontremos doble vocal o doble letra. Pero con los intransitivos, lo que vamos a hacer es cuando yo digo nahani, ¿sí? Yo no puedo dejar solo una i con los verbos intransitivos. Entonces vamos a colocarle la doble i, naha nishpinawa, ¿sí? Fíjense que en otros países y en otras lenguas, incluyendo México, hay idiomas que ya adoptaron las vocales alargadas. Nosotros, lastimosamente, pues todavía no. En lugar de agregar doble I, en otros países están agregando una I con alargamiento vocálico. ¿Y cómo es ese alargamiento? Se le pone una rayita a la vocal encima como si fuera una rayita de la ñ, ¿sí? Entonces, en otros países y en otros idiomas, pues esto ocurre. En lugar de poner una doble I,
pues ponen una I con un palito así sobre ella. Pero pues esto sería de irlo introduciendo en El Salvador poco a poco, pero incluso nosotros, fíjense que pensamos en agregarlo así en el diccionario, pero resulta que ni los teclados tienen para sacar esto. Entonces se tenía que hacer por medio de signos o sí, se me olvidó la palabra, pero la cosa es que era muy complicado. Y para estar escribiendo tantas palabras, dijimos no, mejor dejemos la doble I, ¿sí? Pero esto ocurre y se usa en otros países. Tal vez más adelante lo logremos hacer nosotros, ¿verdad? Pero por el momento, para los verbos intransitivos, repito, vamos a dejar las dobles I, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Dice usted. ¿Por qué no dejamos solo una I? Porque si no, la persona no va a saber, la persona que lee, a dónde termina y a dónde comienza el verbo, ¿sí? ¿Dónde está el prefijo sujeto? ¿A dónde comienza el verbo? ¿Sí? Si yo pongo Nish Pinagua, ¿cómo voy a saber yo? La persona va a decir, quizás solo es SH Pinagua. Entonces, para no confundir al lector y para no confundirles a ustedes también, vamos a seguir ocupando la doble I en los verbos intransitivos, nada más, ¿sí? Y recuérdense que cuando estamos con Y los de la estado persona también, o an, solo los transitivos. sí, los verbos de estado y los verbos intransitivos, sí, sí. Cuando lleguemos a un verbo que inicia con vocal, acordemos también que vamos a sacar la H después del an, ¿sí? Acuérdense de eso. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Eso. Bien, seguimos. Ispinagua. Como en el caso anterior de los verbos transitivos, cuando era A se sacaba la H. O todas Sí, aquí también. cuando iniciaran con vocal. Cuando el verbo comienza con vocal, siempre que inicia el verbo con vocal, sacamos la H. Ajá. Sí. Es que aquí hay mezclados. Como recordemos que, por ejemplo, Ispinagua es un verbo de estado, pero al mismo tiempo es un verbo intransitivo. Todos los verbos de estado son intransitivos. Sí. Bien, vamos con el Muyagua. Perdón, ¿a quién le fue la última persona a la que le entregué verbo? ¿A quién le tocó Ispinagua? A mí, Verónica. Verónica, muy bien. Para Diana sería el Muyagua, que sería sentir náuseas. El Muyagua. Para Jorge sería Tagetza, que es hablar. Hablar. Para William sería el verbo amigui, tener sed. Amigui. Para Hilton sería el verbo tacuiga, cantar. Esto es extraño porque debería ser transitivo, pero no lo es. Es intransitivo en náhuatl. Para Stephanie Sosa vamos con el verbo tener frío, sekmigi. En náhuatl hay muchos verbos que ustedes van a encontrar que terminan con migi. Migi es muerte, es el verbo morir. Pero aquí no es que estemos diciendo que nos estamos muriendo de frío. En los verbos, cuando ocupamos la palabra migi, es porque así como es la muerte de impredecible, de incontrolable, así es esta emoción que estamos sintiendo. El frío es algo que usted no puede controlar, así como usted no sabe cuándo se va a ir, no sabe cuándo vamos a morir, ¿verdad? Entonces, no lo podemos controlar. El frío tampoco. Usted tiembla a veces de frío, sale de su modo normal de ser. Igual con el tener sed, veíamos hace ratito aquí, amigui,
¿sí? Lleva la palabra Migi porque usted no sabe, no controla el tener sed, ¿sí? Tenemos ahora, ¿alguien quisiera agarrar alguno de estos verbos de los de los estudiantes que están en el nivel 1 o de otro nivel? Paggy, ¿quién quisiera tomarlo? Paggy es sonreír, estar alegre. ¿Alguien? No. Vamos, anímense a practicar. ¿Quién quiere tomarlo? Entre más practica usted, más aprende. No. Bien. Les explico. Tenemos el verbo pagi y aquí están los niveles de alegría en náhuatl. Cuando yo digo Nahani Pagi es porque yo sonrío. Si yo estoy sonriendo es porque estoy feliz. ¿Sí? El verbo estar feliz en náhuatl no existe. Pero si yo digo Nahani Pagi, yo estoy sonriendo. Y si estoy sonriendo es porque estoy feliz. No voy a estar llorando y me voy a estar riendo. ¿Verdad? Eso no sería normal. ¿Sí? Sonreír, estar feliz. Sinónimo. Ahora, Paggy es solo cuando usted sonríe, tal vez ve a alguien y sonríe, ¿sí? Se alegra un poco. Paggy es cuando usted se ríe mucho, está carcajeándose, se está a reír y reír, ¿sí? Paggy, es decir, que está mucho más feliz. Y tenemos la palabra Paggy, que significa estar alegre de corazón. Alegre de corazón. Eso es decir, cuando vamos a estar alegres hasta, digamos, bueno, en español nosotros decimos estoy alegre de corazón. En náhuatl literalmente quiere decir que mi corazón se está riendo. Yul pagi. Eso es cuando la alegría viene desde nuestro interior o estamos pues más alegres que pagi, ¿sí? Y con Yul Paspagui es que su corazón se está riendo a carcajadas. Yul viene de corazón, Yulu es corazón. Entonces, Yul Paspagui es que su corazón se está a reír y reír, ¿sí? Es risa tras risa. Con Yul Paspagui usted le acaban de anunciar que se acaba de ganar la lotería y es la persona más feliz del mundo. Entonces, Pagui, una persona que sonríe, que está contenta. Paspagui, alguien que está a carcajearse y carcajearse. Yulpagui es una persona que está alegre de corazón, que su alegría viene desde su interior. Y Yulpaspagui, pues es la alegría más grande del mundo. ¿Nadie al final iba a tomar alguno de estos verbos? No. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con las conjugaciones. Vamos con la primera conjugación que sería brincar. Brincar, saltar. Siquini. Eje. Nahani siquini. Tahati Siquini. To. Ahí hay que mezclar. Así, mire. Por ejemplo, Nitsiquini. Entonces usted como que lo pronuncia así. Naha Nitsiquini. Va. Nahani siquini. Tahati siquini. Yaha siquini. No. Siquini. Yaha siquini. Teheme ti siquini. Siquinit. Ti siquinit. Amehemet an siquinit. Yehemet siquinit. Sí, muy bien. Gracias. Acuérdense que si quisiéramos decir que no, yo no brinco, ¿cómo diría, compañero? Tesu ni siquini. Tesu ni siquini. Ajá, muy bien. Y si digo yo que brinco mucho. Suxul ni siquinit. Nitsiquini. Muy bien. Gracias. Vamos con Ishpihpilti, estar triste.
Nahani ishpihpilti. Tahati ¿Eh? ishpihpilti. Yaha Ujú, ishpihpilti. ujú. Tehemet ti ishpihpiltit. An Ujú. mehemet anan ishpihpiltit. No, Yehemet an ishpihpiltit, nada más. an mehemet an ishpihpiltit. Yehemet Ujú. ishpihpiltit. Muy bien, gracias. Ahora, ustedes dirán, ¿y esa H para qué la agregamos? Ya habíamos hablado, ¿vea? Que la H la agregamos para cuestiones del sonido, pero ahorita se los voy a explicar ya con el ejemplo. Ispihpiltit, aquí. Ahora, ¿qué pasa si usted no le agrega la H? Usted dice, no ha de ser nada. Y usted dice, anishpihpiltit, anishpihpiltit. Oiga, qué feo suena. Ahora, si usted lo pronuncia correctamente, anishpihpiltit, anishpihpiltit, anishpihpiltit. ¿Sí? No anishpihpiltit, no, anishpihpiltit. ¿Sí? Para eso es la vocal, perdón, la H. ¿Sí? Vamos con Tamashtiani, Tatsiwi. Diga, ahí también sería como diga. alargar. Allí sería también como alargar el an. Es que realmente lo que pasa ahí es que hay un sonido nasal. Ajá, Es anishpihpilti. Normalmente, cuando lo decimos rápido, sonaría así. Anishpihpiltit. ajá. Es un sonido nasal, como que se nos tapa la nariz entre la A, entre la N y la I. An, Anishpihpilti. Yo lo exagero mucho, por eso es que lo oyen ustedes largo. Ajá, ajá. Anishpihpilti. Pero normalmente usted diría Anishpihpilti. An. Anishpihpilti. Sí, hay algo como nasal. Ajá, ahí. Sí, pero no suena así largo, sino Anishpihpilti. Anishpihpilti. Yush. Sí, bueno, seguimos. Tatsiwi. Eje. Estar cansado. No, perdón, tener pereza no es estar cansado. Naha nitatsiwi, taha Ok, titatsiwi, yaha tatsiwi, tehemet titatsiwit, an mehemet ajá. antiwit, yehemet tatsiwit. Sí, antatsiwit, vea, que ahí se le cortó. Antatsiwit. Antatsiwit y tatsiwit. Eje. Ajá, muy bien. Tener pereza. Y por ninguna parte yo voy a decir ni pía, ¿sí? O ni nemi. No necesitamos de esas palabras. Mutalúa, correr. Eje. Vamos con correr. Ujú, Nahani mutalua. ajá, Tahati mutalua. Yaha ajá, mutalua. Tehemet ajá, ti mutaluat. An ajá, mehemet an mutaluat. Yehemet ajá. mutaluat. Muy bien. Gracias. Todo muy bien. Tenemos ahora Ishpinawa. Tener vergüenza, pena. Naha ni Ujú, Ishpinawa, Yeman ni Yupalpagui. Taja, de ahí ajá. solo voy a decir como la conjugación. La Taja, conjugación. Bye. taja Ishpinawa. Tehemet Tishpinawa. Ishpinawa. Tishpinawa. Ujú, Anmehemet Anishpinawa. Yehemet ajá. Ishpinawa. Ajá. La T, en los plurales casi no se oyó la T del final. Yehemet, Tishpinawat, an Yehemet Ishpinawat, Ishpinawa. con H, vean. Ujú, y Ishpinawat. ¿Sí? Y puso Ajá, la H después del an. Sí. sí, sí, sí. Ah, muy bien. Muy bien. Anishpinawa. Ujú. Sí, muy bien. Gracias. El Muyagua.
Naja. Naja ni el Eje. muyagua. Ujú. Taja ti el muyagua. Yaja Sí, el muyagua. Tehemet sí. y el muyawat. Ujú. Anmehemet anel muyawat. Muy Yehemet bien. el muyawat. Sí, muy bien. Y si le puso la H, solo quiero asegurarme. Anel muyawat, sí, sí lo puse, pero me cuesta como Ajá, hacer muy bien. el Muy énfasis. bien. Ángel Muyagüe. Sí, muy bien. Sí, no, sí lo dijo bien, pero porque hay que escribirla también, les recuerdo. Sí. Tagetza, Naja hablar. nitagetsa, Ujú. taja Sí. titagetsa, yaja tagetsa, hemet Ujú. titagetsat, anmehemet antagetsat, yehemet Sí. tagetsat. Muy bien. Muy bien. Amigui, tener sed. Yaja ni amigi, Naja ni taja amigui. ti amigi, Ejé. yaja amigi, tehemet Ujú. ti amigit, an Ujú. mehemet an amigit, Ujú. yehemet amigit. Muy bien. Sí colocó la H después de la N, ¿verdad? De an. Eje, An amiguit. Muy bien. Tacuiga, cantar. Eje. Tacuiga, Naja ni perdón, antes que tacuiga. pase el compañero. Perdón, antes que pase el compañero. Tacuiga no solo es cantar, es cualquier muestra de arte oral, ¿sí? Cuando usted declama un poema, cuando usted recita algo, vea. Tacuiga también. Es ocupar la voz de una manera bonita para que suene bonito, ¿sí? Diga, diga. Eje. Naja ni tacuiga. Taja ti tacuiga. Yaja tacuiga. Tehemet ti tacuigat. Anmehemet an tacuigat. Yehemet tacuigat. Sí, muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Vamos con Sekmigi. Mi segmigi, ti Ujú. segmigi, segmigi, ti segmigit, an segmigit, segmigit. Muy bien. Ahora, em, observación. O sea, está correcto lo que dijo la compañera, pero si yo lo digo, por ejemplo, solo sin el pronombre personal, es muy calcado del español, porque en español sí hablamos así, vea, yo digo, tengo sed, tengo hambre, canto, bailo. Pero en náhuatl generalmente redundamos. El náhuatl del redundar es muy bonito. Decimos, yo tengo sed, yo canto, yo hablo, yo tengo frío. Entonces, por eso generalmente los abuelos ocupan el pronombre personal. Vea, nahani segmigi, tahati segmigi. Entonces, por eso lo vemos así también. Pero está correcto también. ¿Verdad? Hizo la conjugación bien. Ni segmigi, ti segmigi, todo estaba bien. La recomendación sería usar el pronombre personal también. ¿Sí? Bien, hablábamos de Pagui, nadie lo quiso hacer. Hablábamos de Kualani, que es estar Tamashtiani, enojado. Tamashtiani, Kualani, diga, me diga, lanzo con, me lanzo con Pagui. diga. Naja ni Pagui, Taja ti Sí, Pagui, Yaja sí, Pagui, Tehemet ti sí, Pagit, Anmehemet sí, Ampagit, Yehemet Pagit. sí. Muy bien, todo está bien. Muy bien, muy bien, gracias. Tenemos el verbo Kualani, que es estar enojado. Kualani. Recordemos la pronunciación de la KW.
Ua, Hualani. Hualani, estar enojado. Mumachtia, esto es bien interesante, fíjense, porque en náhuatl aprender, estudiar, mumachtia es aprender o estudiar, es transitivo, pero en náhuatl es intransitivo y todavía peor, porque es reflexivo. Esto, ¿cómo así reflexivo? Dice usted. En náhuatl, usted es el encargado de enseñarse. Literalmente eso dice, enseñarse. Y esto es bien interesante porque en náhuatl prácticamente está diciendo, tenés que darte tú el permiso de aprender, tú tienes que enseñarte. Y esto es muy real porque usted puede tener un libro, el mejor libro del mundo o el mejor maestro del mundo, pero si usted no se permite aprender, no va a aprender. Esa es la función de este MOOC, porque es cuando usted permite o se hace algo a usted mismo. Entonces, prácticamente, Mumachtia es como permitirse eh, enseñar, literalmente, permitirse enseñar. Aquella persona que se permite que le enseñen, aprende. ¿Sí? Entonces, eso es Mumachtia. En español decimos enseñar, aprender, ¿verdad? Aprender o estudiar, decimos. Mahmawi es tener miedo, aunque este es intransitivo. Tal vez usted acaba de temblar y usted quedó temeroso, te queda con temor, ¿sí? O, por ejemplo, si usted le tiene miedo a algo en específico, usted dice Nahanik Magasi, ¿sí? Yo le tengo miedo a las arañas, a las culebras, a un animal, ¿sí? Magasi, Nick Magasi, transitivo. Este sería el verbo transitivo, tenerle miedo a algo, ¿sí? Usted ya dice a qué le tiene miedo. Nehnemi es caminar, pero realmente más que caminar es ir estando, ¿sí? Cuando usted camina, va dando muchos pasos, ¿sí? Entonces, nemi es el verbo estar. Cuando usted dice, naja ni nemi yek, yo estoy, ¿sí? Entonces, cuando usted va caminando, usted está aquí y da otro paso y está aquí, y da otro paso y está aquí también, y da otro paso y está aquí también, y da otro y está aquí, y está aquí. Entonces es ir estando en todos esos lugares. Es el verbo caminar. Y pues ya llegamos al final de la clase, solo nos va a quedar una cancioncita que vamos a escuchar y con eso finalizamos la clase de hoy. Esta canción es una canción de Nancy Antonia Ramírez. Ella murió hace muy poquito tiempo también. Este año se nos fueron las últimas dos cantantes mujeres y casi se fueron una detrás de la otra. Creo que no tuvieron ni un mes de diferencia. En Santo Domingo habían 4 mujeres cantantes y, quiero ver, 3 mujeres cantantes y se fueron ya las 3, ¿sí? Actualmente el último cantante de Santo Domingo de Guzmán está sin Nicolás, ya es el último, pero él no va a durar mucho tiempo porque él está jovencito, él es de los más jóvenes. Entonces, pero las abuelas que se fueron nos dejaron muchísimas canciones que pues a veces las ocupamos en clase, ¿ve? Y esta es una de ellas. La canción se llama El náhuatl florece, Nenáhuatl Xuchiguisa. Esta canción pues se ha convertido como en un himno para todos los que estamos aprendiendo náhuatl y dice así, la primera línea dice, yo digo que los hombres, nanina ganetahtagamet, hueli tahtagetzat náhuatl, yo digo que los hombres pueden hablar náhuatl. Nenáhuatl Xuchiguisa, el náhuatl florece. Nanina ganepipil, yo digo que los niños, hueli tahtagetzat náhuatl, pueden hablar náhuatl. El náhuatl florece. Nenáhuatl Xuchiguisa. Nanina ganesixihuatket,
Yo digo que las mujeres huelitahtaguetzat náhuatl, pueden hablar náhuatl. Y las últimas dos líneas dice, nenáhuatl xuchiguis, el náhuatl florece, nenáhuatl nemiyulti, el náhuatl está vivo. Vamos a escuchar la canción. Si usted quiere activar su micrófono y cantarla, puede hacerlo. Y si no, pues solo sigue la canción. La vamos a escuchar de la voz de Nancy, de la Nancy que la escribió y la cantó, Nancy Antonia Ramírez. Nanina ganetahtagamit, güeritahtaguetzat náhuatl. Nanina ganetahtagamit, güeritahtaguetzat náhuatl. Nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa. Nanina gane pipil, güeritahtaguetzat náhuatl. Nanina gane pipil, güeritahtaguetzat náhuatl. Nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa. Nanina gane sisiguatket, güeritahtaguetzat náhuatl. Nanina gane sisiguatket, güeritahtaguetzat náhuatl. Nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa. Nenáhuatl nemiyultuk, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl xuchiguisa, nenáhuatl nemiyultuk. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la cancioncita y pues nos hemos llegado al final de la clase, así que muchas gracias. También les voy a enviar el material de esta clase, entonces los estudiantes del nivel 1 van a tener doble comparte material. ese audio de ¿Sí? esa canción. Sí, está bien, yo se los envío. Bueno, nos vemos mañana en las asesorías y si no, hasta la próxima semana, ¿verdad? Recuerden que esta semana hay examen. Los estudiantes del nivel 2 es por medio del audio y los estudiantes del nivel 1 se les envía el enlace para que lo puedan hacer en línea. Yektayúa, buenas noches. Yektayúa. Chao.